Y sí, evidentemente voy a tener que mudarme a Australia. Lo que pasa es que no me da el presupuesto. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. Hoy la verdad que te voy a contar no una novedad porque ya sé bastante que se viene hablando de estos nuevos Generación 3 en el Australian V8 Supercars. Pero hoy te voy a contar todos los detalles técnicos, lo que me parece y también te voy a dar una conclusión final de esta categoría que para mí va a dar mucho que hablar. La verdad, viejo, que Australia me saco el sombrero porque lo que vamos a ver hoy, lo que te voy a contar hoy, es, digamos, la categoría ideal para este momento del automovilismo, ¿sí? O sea, esta es la única categoría que yo veo, te diría casi en el mundo, o de las pocas en el mundo, que puede llegar a ser la salvación de las futuras generaciones del automovilismo. Escuchá lo que estoy diciendo. Esta categoría puede ser para mí en un futuro más importante que la NASCAR Cup. Me animo a decirte esto a partir de este momento. Y si me equivoco, me equivocaré bien. ¿Saben por qué? Por lo que voy a empezar a contar ahora. El Australian V8 Supercars, si no lo conoces, si estás en mi canal, lo deberías conocer, pero no importa. Te cuento, el Australian V8 Supercars es como lo que sería un paralelismo, si lo vemos algo así, es como el turismo de carretera, pero versión australiana, ¿sí? Es como la NASCAR, el Stock Car de Brasil o el TC, pero de Australia, ¿sí? La categoría Stock australiana y que la verdad es la más importante, te diría casi de todo el continente igual. Si tomamos todo lo que es Australia y demás países en el continente, la verdad que es de las más importantes. Pero ¿por qué yo te digo que este Generación 3, la verdad que me encanta y la verdad que va a dar mucho que hablar? Porque acá se hicieron muchos cambios para bien, ¿sí? Si bien Australia está en condiciones de poder hacerlo, o sea, es otro el nivel adquisitivo en realidad con los países o versus los países de Sudamérica, es totalmente diferente el nivel socioeconómico inclusive y el nivel económico de Australia con este continente, y tengo que reconocerlo, lo que dije un poco al principio es una parodia, digamos, hacer todo este tipo de cosas que les voy a contar de esta categoría, hacerlas acá desde ya te digo que es casi imposible, pero bueno, esto es lo que yo busco en una categoría, es lo que yo quiero, es lo que digamos a mí sí me motiva a ver una categoría, ¿sí? Después, si hay espectáculo o no hay espectáculo, eso es relativo, porque para uno puede ser espectáculo una cosa, para otro puede ser otra. Pero en este caso, yo te digo, el Australian V8 Supercars casi siempre se dirimió en lo que era Ford versus Chevy, digamos. Si lo veo desde el lado inclusive purista mismo, ¿sí? Como algunos que otros me quieren decir y no pasa nada, por suerte son la minoría, pero bueno, si lo vemos de un lado igual purista, extremo, esto es casi como un Ford versus Chevy en una categoría. ¿Por qué? Porque si bien en su momento, sobre todo en los inicios del Australian V8 Supercars, hubo igual otras marcas, ¿sí? Y otros modelos diferentes, después se centró en lo que era Ford Falcon versus Holden, ¿sí? Holden con su modelo 4 puertas al estilo Chevy 400, digamos, de Australia. Bueno, Holden con el Commodore generó eso, ¿sí? Generó esa disputa Ford Falcon versus Holden, que sería ni más ni menos como Ford y Chevy. Pero ahora la apuesta se ha mejorado mucho más. ¿Por qué? Porque Chevy, o sería General Motors en realidad, quitó a la marca Holden de Australia. O sea, Holden no existe más en la actualidad. Por ende, en el Australian V8 Supercars ya hace varios años que en realidad se quedaron sin un modelo específico. Ford había encima dejado, lamentablemente igual, había dejado de fabricar el Ford Falcon y ya hace varios años que vienen utilizando el Ford Mustang, ¿sí? El Ford Mustang este que vemos ahora en la actualidad en la Argentina. Bueno, Australia ya hace rato que lo viene utilizando en el Australian V8 Supercars. Los motores que venían usando, por ejemplo, en el caso de Ford era el 5 litros V8, ¿sí? Común, digamos, preparado, pero ahora, como te dije, elevaron la apuesta, ya que Holden no existe más, y entonces, ¿qué auto lo reemplazó a Holden? A Chevy. ¿Qué auto puso Chevy? El Camaro, viejo, puso el Camaro, viejo. Vamos, carajo. Entonces, al poner el Camaro, ¿cuál es el otro auto que les quedó? Les quedó el Ford Mustang. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a pasar lo siguiente, va a ser Ford Mustang versus Chevy Camaro, al menos desde las primeras temporadas. ¿Por qué? Porque la categoría obviamente está abierta a recibir nuevas marcas, está abierta a recibir inclusive nuevos modelos, porque tengamos en cuenta que al menos lo que son los chasis y las carrocerías en sí no son del auto original. O sea, gran parte de la carrocería sí, me corrijo, pero gran parte de lo que es el chasis no.
¿sí? No dejan de ser prototipos. Pero ¿dónde está entonces lo interesante de esto? En la generación 2, que sería la generación anterior a esta que vamos a estar viendo ahora, y te voy a contar al detalle todo lo que respecta a la ficha técnica, digamos, de estos modelos. Lo que era la generación 2, no se podían adaptar muchos modelos. Ford adaptó, como te dije, el Ford Mustang, pero la verdad que lo adaptaron hasta ahí nomás. El auto quedó, vamos a decir la verdad, la trompa quedó bastante deformín. Pero bueno, lo adaptaron, el auto pudo correr, inclusive está corriendo hasta este año. Pero no era lo mismo, o sea, esos eran chasis más que nada predestinados a autos 4 puertas. Y Ford adaptó un Ford Mustang, ¿sí? Que obviamente sabemos que no es un 4 puertas, es estilo inclusive un fastback, o sea, nada que ver una coupé, nada que ver el chasis al auto que adaptaron. Aún así, fíjense que lo pudieron adaptar, quedó bastante feucho. Y bueno, esa era la particularidad del Generación 2. El Generación 2 además tenía problemas de presupuesto, ¿sí? Era carísimo, para lo que es Australia, carísimo, por ejemplo, mantener todo el tema de los motores y tener un auto en pista, digamos, por año. He llegado a leer inclusive, ya que no tengo contactos reales en Australia, pero he llegado a leer mucho en internet que solamente en motores se gastaban casi $1.000.000. Un equipo, por ejemplo, para mantener un equipo justamente en motores se gastaban casi $1.000.000 por temporada. Es una locura, igual si te pones a pensar, acá en Argentina sería imposible gastarte $1.000.000 solamente en motores. No me quiero imaginar entre todo el conjunto, estamos hablando de una camionada de guita. Evidentemente igual lo más caro de estos autos era el motor. Entonces, ¿dónde se trabajó con esto generación 3? La generación 3 lo que viene a lograr un propósito principal, que es bajar los costos. Ese es el propósito principal. Segundo propósito, mantener la originalidad al menos de las carrocerías y un poco también inclusive el chasis, ¿sí? Porque el chasis se hizo en base a lo que es Camaro y Ford Mustang. Entonces, acá lo que están haciendo, están intentando lograr la mayor originalidad posible, ¿sí? En el caso de Ford, con el Mustang, y en el caso del Chevy, con el Chevy Camaro, ¿sí? Pero lo más interesante, ¿sí? Y que encima van a bajar presupuesto, son los motores, porque los motores se mantienen exactamente el motor de fábrica. Y cuando me refiero al motor de fábrica, te estoy diciendo que en el caso del Ford Mustang va a utilizar el 5.4 litros, que está basado en lo que sería el Coyote V8 del Mustang este normal que vemos ahora, el Mustang GT por ejemplo, que se ven todos los días en la calle. Bueno, ese va a ser el impulsor a partir de ahora de esta generación 3 en el caso del Ford Mustang. Si nos vamos al caso del Chevy Camaro, este Chevy Camaro va a tener un motor de 5.7 litros Chevy. Sí, los dos motores totalmente diferentes, uno va a ser Ford, el otro va a ser Chevy. Nada de monomarcas, nada de esas payasadas igual de que, no, que si pongo un V8, viste, tiene que ser totalmente monomarca porque los costos, etcétera. Sí, se entiende que Australia, como les dije, tiene un presupuesto de la hostia. Ahora, digamos, ellos gastan también mucha guita con el tema de los motores. ¿Por qué? Porque igual estos motores sí son preparados y se entiende que, digamos, tengan un super costo extra. En el caso de Ford, por ejemplo, te cuento, Mustache Race Engines es el que comandó Ford para que pueda preparar los motores Ford 5.4, Coyote V8. Bueno, Mustache es, digamos, la empresa, ¿sí?, que los prepara, sí, obviamente, deben tener pistones especiales, creo que es el caso de Pistones Male, el que tiene este motor Ford o el que va a tener, y tienen una serie de modificaciones, ¿sí? Por eso se gastan mucho en motores, obviamente la compresión es muchísimo más alta que la del motor original Ford, pero más allá que en este caso, como te dije, Ford tiene a Mustache, es un motor Ford, digamos, ¿sí? Y cuando un equipo va a utilizar un Ford Mustang, lo que sucede ahí es que en vez de pedírselo a Ford mismo, se lo pide a Mustache porque es la empresa comandada por Ford. En el caso de Chevy, ¿sí?, este 5.7 litros, la verdad que es lo mismo, ¿sí? Tiene pistones modificados, tiene más compresión, etcétera, 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 pero los dos igual van a estar anivelados a un reglamento, ¿sí?, un reglamento específico por la categoría, para que puedan convivir un 5.4, o sea un 5.4 y un 5.7 litros en el caso del Chevy. Vamos ahora a lo que es la parte aerodinámica de estos autos y déjame contarte un detalle acá.
la aerodinámica de estos autos la han bajado. O sea, han bajado el downforce más o menos un 40% seguro, ya que los autos anteriores, digamos, generaban mucha carga de la mitad del auto, como para que me entiendas, de la mitad del auto hacia atrás, bueno, generaban la verdad muchísima carga, muchísimo downforce, pero obviamente eso, además de frenar el auto, digamos, generaba un vacío para el que venía atrás, que también lo hacía a la categoría que pierda un poco de espectáculo, ¿sí? Ahora estos autos van a tener bastante menos aerodinámica, no solamente de la parte media hacia atrás, sino también inclusive en la parte frontal. Atenti con esto. Por ende que esto significan dos cosas. Va a ser, me parece, a mi gusto, más entretenido ver esto, ¿sí? Porque vos mientras más carga saques, menos dependés del auto de adelante para tener una sustentación aerodinámica. Entonces esto es muy interesante. Y yo te voy a poner un ejemplo clarísimo para que vos veas el laburo que se tomaron estos tipos de más o menos los cálculos que estuve viendo que han sacado. Bueno, un auto de la generación 2 a 200 km por hora generaba aproximadamente unos 450 kilos de carga aerodinámica. ¿Vieron cuando yo les digo que para mí la carga aerodinámica se mide en kilos? Muchos me discutieron y me dijeron que no se mide en kilos. Bueno, yo les digo la verdad. Los cálculos que hicieron los midieron en kilos y dio 450 kilos de carga aerodinámica un auto de estos a 200 km por hora. O sea, casi la mitad del peso total del auto solamente a 200 km por hora en la generación anterior. Para esta generación 3, ¿sí? Para estos autos nuevos que yo te estoy mostrando acá, esa cifra de 450 kilos de presión de carga aerodinámica a 200 kilómetros bajó a solo 140, muchachos. 140. O sea, pasaron de tener una super carga aerodinámica, algo así la aerodinámica más o menos quedó balanceada a lo que sería, por ejemplo, un Porsche 911, un GT3. Bueno, más o menos ese es el balance de carga aerodinámica que tienen. ¿Siguen teniendo mucha carga? Sí, pero pasar de 450 kilos a 140, la verdad que es la hostia de diferencia. Lo que yo sí pude ver en las fotos y en los videos, y a mí a lo que se me hace del por qué han bajado tanta cantidad de carga, es básicamente por el alerón trasero. ¿Sí? Me doy cuenta a leguas, digamos. Con esos alerones, ¿sí? Que tenían los generación 2, con ese frontal igual que tenían, ¿sí? Y hasta inclusive con las partes laterales del auto, con toda esa carga que tenían, era muchísima. Y al ver este auto está mucho más limpio. Y fíjense que sobre todo tiene muchas partes planas, al margen de lo que yo les dije, el alerón. La verdad que acá se mandaron un laburo tremendo y, como les digo, va a dar mucho que hablar por todo ese tema. Otro detalle que me olvidé mencionarles es que estos autos van a ser también aproximadamente 100 kilos más livianos que los anteriores, o sea que sus predecesores generación 2, más o menos están pesando estos generación 3 en el orden cercano de los 1300 kilos si igual incluimos al conductor, o sea que más o menos están en 1200 y algo, digamos. La verdad que es un peso correcto para estos autos, ¿sí? Es más o menos lo que deberían de pesar. Y fíjense, como yo les dije, con este peso y esta carga dinámica, la verdad que todo va a tender a ser muy dinámico y va a tender a que haya más sobrepasos, ¿sí? Eso también lo que están buscando al margen de haber reducido los costos, ¿sí? Y hacer un poco lo que sería hasta una especie de carrera cliente, al menos con el tema mecánico, ¿sí? De la parte de motorización. Bueno, y como última cosa les voy a contar lo siguiente. Yo les digo que esto va a ser un Ford Mustang versus un Chevy Camaro o Chevy Camaro versus Ford Mustang. Véanlo como ustedes quieran. Para mí va a ser espectacular. Pero hay un detalle que me estaba olvidando y me acordé justamente ahora. La categoría, como les dije en un principio, está abierta igual a tener nuevos modelos / nuevas marcas, ¿sí? ¿Esto qué significaría? Que la categoría, por ejemplo, si viene una marca X y no dan las medidas de lo que sería el chasis, no dan algunas cuestiones, digamos, bueno, la categoría va a hacer todo el esfuerzo posible para adaptar, ¿sí? Un nuevo modelo en base a esta matriz igual de chasis. Pero, obviamente, ahí fíjense, no van a ser todos los chasis iguales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada auto obviamente va a tener su variación, inclusive en el largo, alto, etc. O sea, es un reglamento en parte muy cerrado, pero en parte muy abierto. Fíjense si eso no se podría igual aplicar, digamos, acá en Argentina por los temas de los costos. Yo entiendo que es un sueño, pero, a ver, ya como
como una análisis final que yo hago de todo esto. Sería como un sueño, pero la verdad qué lindo, loco, qué lindo. Va a ser un quilombo seguirlas, pero créanme que yo el año que viene voy a estar a full con esta categoría, todos los fines de semana que corran. No me voy a perder una porque yo le pongo toda la ficha y toda la fe a esta generación 3, que va a ser inclusive mucho mejor que la NASCAR Cup, obviamente. Dos categorías totalmente diferentes, pero si a vos te gustan los autos stock y la NASCAR igual inclusive hoy en día no te convence. A mí mucho, la verdad que esperaba más del Generación 7 de NASCAR, ¿sí? Ahora yo me voy a tirar un poco más a lo que es Australian V8 Supercars, porque estos autos la verdad que se ven muy buenos, ¿sí? Van a permitir muchísimos más equipos, bajaron lo que es el tema aerodinámico, los motores no son ni en pedo monomarca. Y como les digo, tienen un reglamento bastante cerrado, pero bastante abierto. O sea, lo ideal de todos los mundos. Así que bueno amigos, si te gustó este video, como te digo siempre, dale tu me gusta, compartilo con más gente del automovilismo. Y como te digo siempre, vámonos todos a Australia. No, mentira, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.